Saludos a todos y bienvenidos a un episodio más de Más que un Sueño. Es un honor y un gusto estar con ustedes, como siempre, todos los días martes. Muchísimas gracias a las personas que están en Facebook, en TikTok. Vamos a continuar a platicar de un tema que está bastante interesante. Es algo que ya habíamos tocado unos podcasts atrás, pero es acerca de una ley que aún ha estado revoloteando un poquito por aquí en nuestras redes sociales, porque tenemos varias preguntas. Justo el podcast del día de hoy se trata acerca de responder estas preguntas que le inquietan a las personas que nos contactaron. Entonces, vamos a comenzar. Están aquí de panelistas Mayra Linares y Diana. Vamos a ir bloque por bloque contestando algunas preguntas frecuentes de la comunidad. Y pues nada, bienvenidos, muchísimas gracias. Esperamos que sea de su agrado el podcast del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que les gustaría comentarnos, lo pueden hacer tanto en vivo y en directo y lo estaremos contestando aquí, o lo pueden hacer por privado y lo estaremos respondiendo ya sea por privado o en algún segmento de aquí de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. ¿Les gustaría dar algún mensaje a ustedes de intro? Hola, buenas tardes para todos. Un placer enorme, como siempre, todos los martes de estar acá. Agradezco mucho a esas personas que nos han regalado ese tiempo maravilloso, porque la realidad es que hoy no entramos en el tiempo en que debíamos entrar a compartir este bello espacio con ustedes. Sucedieron factores técnicos, ya que acá donde yo vivo, que saben que vivo en Carolina del Norte, hoy amaneció lloviendo mucho, muchos truenos, hubo complicaciones, pero bueno, al fin y al cabo, muchísimas gracias por esperarnos, muchísimas gracias por estar aquí, un beso enorme, feliz tarde para todos y espero que la información que vamos a compartir con ustedes el día de hoy les sea de provecho y les genere gran ayuda. Un beso enorme para todos. Igual, hola, buenas tardes a todos los que nos esperaron en esta conexión. Como lo dijo Enrique, vamos a responder algunas preguntas que quedaron del tema anterior. Y pues bueno, estamos listos para arrancar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar esto. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar con algunas preguntas. Tenemos una pregunta interesante por aquí, que es de Luis Torres. Él nos contactó vía Instagram y nos pregunta esto, atención, escuchen. Dice, ¿es cierto que con la ley, que con la nueva ley del Big Beautiful Bill, todos vamos a pagar más, aunque digan que los tramos son permanentes? ¿Qué respuesta le podríamos dar a Luis? Bueno, mira, Luis, es una pregunta bastante interesante. Agradezco esa pregunta porque siento que es lo que más confusión está generando. Y siento cuál es el revoloteo que hay también en muchas plataformas, dada la información que en ocasiones está dispersa. Si bien es cierto que los tramos de impuestos quedaron exactamente igual en función de los ingresos personales de los contribuyentes, también es cierto que hubo algunos créditos que fueron eliminados y unos para algún sector en específico. Voy a aclarar. Y también hubo algunos gastos que anteriormente se sometían a consideración para clasificarlos como gastos dentro de la declaración de impuestos de un sector específico también, como por ejemplo son los contratistas independientes. Entonces, si yo lo analizo desde el escenario de que hubo una eliminación de gastos y hubo unas, digamos que unas nuevas normativas en cuanto a algunos créditos, pues se pudiera interpretar que sí por este detalle. Pero si el caso particular de Luis es una persona que tiene ingresos estándares a través de un formulario W2, donde él no califica para una detallación de gastos, que es lo que llamamos una declaración de impuestos de gastos detallado, y si él no tiene no pertenece a ese sector de las personas que no tienen un número de seguridad social, sino tienen un número ITIN, pues definitivamente que él no va a salir afectado. Entonces, es el llamado que siempre hacemos. Consulten con un profesional porque esta nueva ley definitivamente trae muchas cosas consigo y cada declaración de impuestos y cada caso hay que manejarlo de manera independiente. No sé si Diana opina algo diferente o tiene algo que, o sea, algo que acotar con relación a esta información.
Es que estaba pensando en la pregunta que nos hace Luis y es un poco confuso cuando dice los tramos, porque digamos que él tal vez está haciendo referencia a las tarifas de impuesto, ¿sí? Y pues esas realmente no tuvieron modificación. Correcto. Pero al tener modificación otros artículos de la ley que suben la base sobre la que se calcula ese porcentaje, ahí es donde sí podemos decir que o permanece igual o va a aumentar. Normalmente, yéndonos como a la realidad de la situación fiscal, siempre que hay una reforma, pues vamos a subir los impuestos, vamos a terminar pagando más. Casi nunca pagan menos, o sea, es algo como muy extraordinario. Entonces, en respuesta a su pregunta, sí vamos a terminar pagando más porque siempre va a existir una reforma que suba las bases, pero va a depender del caso particular. Entonces, ahí tiene que el señor Luis ir y buscar un preparador de impuestos que le analice, que le revise su caso y con eso sepa si va a pagar más, va a pagar menos, si puede tener acceder a un crédito o no puede acceder al crédito. Entonces, estaba pensando en eso. Basado en lo que Diana explica, que es la realidad, los tramos, lo que se denominan los tax brackets, quedaron exactamente igual. La impactación va a estar en los baremos de ingresos que van a mover. Entonces, en ese escenario, la impactación global vendría por allí, cuando yo hablo genéricamente. Ahora bien, repito, el tema de otro tipo de gastos y el tema de poder calificar algunos créditos es la parte más compleja aún. ¿Quieres tú o la respondo yo, Diana? Como quieras. Dale tú, Mayra. Bueno, Dale tú. desafortunadamente ya no. Esos gastos y eso va orientado más que todo a las personas que, como dije con anterioridad, hacen una declaración de impuestos por gastos detallados o presentan bajo unas nexo C, que son los contratistas independientes. Definitivamente que ya esos gastos, a menos que sean cubiertos ya por los empleadores, porque eso suele pasar. No son empleadores directos, son los contratistas versus los subcontratistas. Ya esos gastos no van a poder ser deducidos como se deducían anteriormente. Lamentablemente. Sí. Sí, es cierto, sí aumentó a 2.200. Si no estoy mal, estaban 2.000, Sí, aumentó a dos mil correcto. doscientos. Em, los requisitos para calificar, pues, serán los mismos, excepto el tema del ITIN, pero igual con el ITIN, pues no puedes calificar a ciertos créditos, solamente puedes calificar a una parte de uno. Pero, ¿qué debes saber? Pues l- básicamente cuántos chicos tiene para saber cuántos créditos va a recibir. Deben tener el social para poder calificar.
Y no recuerdo más, Mayra. Si me ayudas, Claro, 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 claro. Bueno, te lo allí agradezco. lo que sucede es que el escenario cambia completamente para las familias mixtas, que es lo que viene hablando Diana. Anteriormente, la ley anterior decía que si pongamos el escenario de una pareja que declara casado en conjunto y tiene tres dependientes. Vamos a manejarnos sobre ese escenario. Y entonces, indistintamente de quién sea, papá o mamá, un padre, uno de los padres tiene número de seguridad social y el otro padre tiene un número ITIN. Y todos los niños son ciudadanos, por ende, tienen número de seguro social. Con la ley anterior, ellos no podían calificar al crédito por ingreso del trabajo, pero calificaban para el crédito por niño o niña calificado, subsecuentemente calificaban para el crédito adicional del niño o niña calificado. Ahora bien, ¿qué trae la nueva ley? Ese ejemplo que acabo de poner no va a calificar para crédito por ingreso al trabajo, no va a calificar para el crédito por niño o niña calificado y no va a calificar para el crédito adicional por niño o niña calificado. Palabras más, palabras menos, las familias que tienen que reportar porque legalmente tienen que mantener su verdadero estado civil de presentación de impuestos. Esas son cosas que no se alteran, no pueden alterarse, porque en ese sentido la ley es muy rígida y los requisitos de presentación de documentos son mucho más amplios para poder calificar a un determinado estado civil de presentación. Y hay que tener ojo con eso, porque se van a presentar muchas cosas sobre la mesa. Y ahí es donde la IRS incrementa la rigurosidad de la documentación que vamos a tener que solicitar los preparadores de impuestos para poder hacer las calificaciones correspondientes en función de los créditos. Y les recuerdo que la ley cambió muchos aspectos, pero lo que no cambió es que sigue estando vigente que por un incumplimiento, tanto el preparador de impuestos como el contribuyente puede tener una multa de hasta $5,000. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos procedimientos que se van a hacer. Definitivamente ellos son la población que realmente está saliendo afectada. Pero, a ver, aquí sí voy a ser enfática. No por el tema de ser migrantes. Eso va en función del estatus migratorio que tenga la persona. Porque no todos los migrantes van a salir perjudicados. Los que van a salir perjudicados son aquellas personas que no tienen un beneficio migratorio. Subsecuentemente a eso, no califican a un número de seguridad social y por ende ellos tienen que hacer sus declaraciones de impuestos con el número IT. Es esa población, no el total de la población migrante. No sé si Diana tiene algo que acotar allí. No, solo que el tema de migrante, como bien lo dijiste, no necesariamente es que sea indocumentado o ilegal. Ujú, Muchos, eh, por ejemplo, inversionistas están con un estatus legal, tienen su ujú. visado, pero no tienen derecho, pues no derecho, no tienen, no cumplen con el requisito para tener un Social Security, por ende no van a poder aplicar a este tipo de créditos. Ujú. Entonces, que es como solamente hacer la distinción que no tiene nada que ver con el tema migratorio. Claro, afecta principalmente a las personas que tienen un estatus migratorio irregular o, bueno, algún tipo de dificultad en el área migratoria, pero no tiene o no está enfocado en que sea un tema migratorio, sino darle una calificación al contribuyente. Va más hacia allá.
A ver, ahí es donde las opciones se cierran. Lo que pasa es que esto fue una medida que, acuérdense que las leyes son interpretativas y la ley existe mucha subjetividad en términos de interpretación. En el podcast que hicimos, que estaba Francisco, que fue donde hablamos del Big Beautiful Bill, allí estuvimos hablando referente a esto. Eh, Nosotros no somos nadie ni para hacer interpretaciones fuera de lugar, ni para juzgar. Nosotros estamos para hacer el cumplimiento de la ley fiscal y tributaria dentro del país. Ahora bien, ¿qué opciones tiene una persona que no pueda? Y aquí sí, lo que pasa es que lo está enfocando desde la palabra contador. Y la realidad es que no todos los contadores hacen impuestos. Y no todos los preparadores de impuestos son contadores. Vamos a empezar a comérnosla por ahí como quien dice. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son los escenarios? Definitivamente que ninguno. Tú tienes que cumplir con el requisito de la presentación de la declaración de impuestos. El IRS, la plataforma que tenía habilitada de manera gratuita para la autopreparación de tu declaración de impuestos, oficialmente va a estar cerrada. Desconozco, aquí sí voy a ser muy honesta, porque sé que existen otras plataformas que aunque no prestan el servicio gratuito, sí suelen, como es una autopreparación, cobrar unos fees más bajos de los que regularmente cobra un preparador de impuestos. Pero ¿qué es lo que sucede allí? Y esta es la parte importante. Cuando yo no sé si esas plataformas van a quedar activas o no. Eso no lo tengo claro porque esa información todavía no la manejo. Cuando manejemos la información, con mucho gusto se la vamos a dejar saber. ¿Qué es lo que sucede? Esas plataformas están diseñadas para que obvies algunos procesos en tu declaración. Como dicen por ahí, lo barato sale caro. Entonces, ¿qué puede suceder? Si tú no presentas tu declaración de impuestos, vas te van a penalizar por incumplimiento, te van a generar multas e intereses en función del monto adeudado. Bajo ese escenario, ¿qué opción tienes? No existe una opción desde mi perspectiva. No tienes opción. Porque, ¿qué es más caro para ti? Los intereses y las penalidades que va a traer como consecuencia la no presentación de tu declaración de impuestos versus lo que te cobra un preparador de impuestos, que cuando nosotros estamos hablando de esta industria, tampoco es que es descabellado. Y la garantía que tienes cuando tú haces la preparación de impuestos con un profesional de la industria es que es una persona que sabe perfectamente bien a qué créditos vas a calificar, sabe perfectamente bien a qué tipo de declaración tienes que hacer y te va a hacer un trabajo eficiente, simultáneo a que ese preparador de impuestos, y yo hablo por mí, te va a atender durante todo el año, porque ese es nuestro trabajo. Cualquier situación, porque van a venir cosas de atrás, producto de las mismas plataformas. Lo que pasa es que eso todavía no ha detonado. Pero existe una posibilidad inmensa de que a los contribuyentes les van a empezar a llegar cartas. ¿Por qué? Porque utilizaron la plataforma gratuita. Las declaraciones de impuestos no quedaron bien hechas. Eso va a traer correcciones. Hay que hacer enmiendas y en el momento en que se te presente la necesidad de hacer una enmienda, no sabes hacer una enmienda. Las plataformas gratis no permiten hacer enmiendas. Entonces pagaste por partida doble, como quien dice. Eso es lo que yo más o menos pudiera visualizar en ese entorno. No sé si Diana tiene una opinión diferente a la mía o a mí se me escapó cualquier cosita. Bueno, pues no, tienes toda la razón respecto a las plataformas. Am, Creo que, y más nosotros los latinos,
muchas veces queremos hacer por cuenta nuestra lo que no sabemos hacer porque nos parece muy fácil Ujú, lo que otros hacen. ujú. Y usamos ese tipo de plataformas o cualquier otra. Eso aplica para todas las industrias en cualquier cosa. Sí, señora. Con la tecnología hay muchas plataformas que te permiten hacer cosas relativamente fácil y con un clic, ¿no? Todos te dicen, no, dale clic, dale clic, dale clic, pagas y ya. Pero tú no tienes ni idea de qué es lo que hay detrás de todo ese desarrollo, de la normativa que eso implica y no sabes lo que estás aceptando, incluyendo los términos y condiciones donde dice que tú eres el único responsable de esa información y que si te van a multar, eso te va a pasar solo a ti. Entonces, em, digamos que esta medida ayuda a minimizar todo ese riesgo, ¿sí? A nivel individual, porque pues las personas van a tener esa opción limitada. Como siempre les hemos dicho, hey, busquen profesionales, busquen personas que los puedan asesorar, que les puedan dar respuestas a sus preguntas de una manera clara, que estén ahí todo el tiempo, porque también existen preparadores fantasma, pero no es el tema de hoy en día, pero buscar a alguien que les pueda soportar, sobre todo no cuando uno tiene que presentar, cuando llegan las cartas. Ahí es cuando más problema vas a tener. Ujú. Y Entonces, fíjate, eso, Diana, creo que lo comenté en un podcast anterior, pero lo voy a refrescar aquí porque es que me parece que eso es un detalle importantísimo de las debilidades que tienen las plataformas. A mi oficina llegó un caso de unos contribuyentes que ellos tienen una LLC multimember de 2 miembros. Todas las multimember se van por un formulario de declaración empresarial. La información que se obtiene allí es la que se deriva para venir a los impuestos personales. Esa persona utilizó una plataforma, no la del IRS, tampoco voy a decir qué plataforma utilizó, porque no lo tenemos permitido. Utilizó una plataforma, pagó $85 o $120, no sé cómo está el tema, y ella hizo su declaración de su LLC como un anexo C en la declaración de individuos. Esa persona va a ser auditada. Ese proceso está mal hecho. No funciona así. ¿De dónde sacaron esa información? Es completamente errónea. Porque es que las personas dicen, no, es que la LLC se va por aquí. Ya va, pero ¿cuál tipo de LLC tienes? Y si esa LLC la convirtieron en una S-Corp y tú no te acuerdas y tú no lo sabes, la plataforma no te lo está preguntando y tú estás introduciendo datos allí. Fíjate que en ese escenario depreciaron la vivienda principal. Es una declaración que va a ser claro, auditada. Eso no tiene pérdida. Eso hay que enmendarlo definitivamente, sí, porque sí. Hay que hacer la declaración empresarial y subsecuentemente hacer la enmienda de la de individuos. Eso no correcto. tiene otra solución posible. Y Las normalmente personas no lo entienden. no, y Porque como ingresaron normalmente, datos en una plataforma que me está cobrando $5, por decirlo de alguna manera, la plataforma es perfecta y lo sabe todo. Posiblemente, si tienes la información correcta. Pero cuando no tienes la información correcta, la plataforma no sirve de nada porque estás generando un error grave, porque eso claro, trae muchas consecuencias. Y esas carticas, como les digo, no van a llegar ahorita. Pero para llegan muchas mediados cosas. del año que viene, octubre, septiembre, por ahí, es donde se van a ver los resultados de esas, no voy a decir malas praxis porque no lo hizo un profesional, fue a través de una self-preparación, pero los resultados de una mala decisión que tomaste por no buscar a un profesional de impuestos. Correcto. Adicional, en respuesta a la pregunta que hicieron, ¿qué otras opciones existen? Existen un programa que, si yo no estoy mal, se mencionó en el podcast pasado, que es el programa de Byra del IRS, que es de voluntarios, de Cierto, preparadores de, Diana, cierto, cierto, a mí se me olvidó eso, tienes razón, excelente, bravo, sí, bravo. de la preparación de taxes de voluntarios del IRS, que son sitios designados por el IRS
con voluntarios que ellos preparan. Ellos deben hacer el curso, no se lo inventan, no, o sea, no es como que se lo saquen de la manga, ellos tienen que presentar unos exámenes, tienen que aprobarlos, les dan sus certificaciones y Ujú, adicional vienen acompañados de un equipo donde hay una persona, un jefe, por decirlo de alguna manera, del sitio, ujú, donde revisa lo que la otra persona que no tiene el mismo conocimiento o que necesita una autorización adicional, revisa lo que hizo, revisa la documentación antes de transmitirla y enviarla. ujú, ujú. Entonces, es un lugar destinado para las personas que claramente tienen unos límites, que tienen unos ingresos, hasta un tope de ingresos, Ujú. que si yo no estoy mal, hasta el año pasado eran sobre los $65.000. 65, 75, por allí andaban. Sí, Por señora. ahí andaba el valor, que está bastante amplio el rango, solamente que pues si tienes que ir hasta allá, no, si son dueños de empresa, pues obviamente no, porque si tienes un negocio o una empresa, pues lo más lógico es que le pagues a alguien para que te haga la contabilidad y adicionar los impuestos. Pero, por ejemplo, personas que tienen dos hijos, tienen dos empleos, entonces tienen dos W2 o tres Y fíjate que yo W2, me he dado algo cuenta sencillo. por lo que he podido estar, porque yo he estado involucrada, no he estado involucrada directamente con el proceso, pero sí manejo información de primera fuente. También allí las personas de la tercera edad tienden a Dale. utilizar mucho ese servicio, las personas de la tercera edad, y simultáneamente a eso, ¿cómo se llama? El problema está en que no todos los voluntarios son de habla hispana. Es muy Correcto. alto el porcentaje de personas que es de habla autóctona de acá del país, hablan es inglés. Entonces, para los hispanos, para algunos, no estoy diciendo que para todos, eso genera una barrera comunicacional. Porque Claro, si no dominas el idioma, a menos que utilices algún tipo de herramientas tecnológicas, que no todo el mundo tiene acceso a esas herramientas tecnológicas, pues comunicacionalmente creo que no es una tendencia a fluir. Pero sí, ciertamente a mí se me había olvidado, tiene toda la razón Diana, esos centros claro. existen hasta donde yo entiendo. No es nada fácil aprobar ese examen. Yo vi el examen. Y no es nada fácil ese examen. Esas personas tienen un entrenamiento bastante riguroso hasta donde yo sé. Yo de primera mano te puedo decir que sí, son mínimo 3 exámenes que tienes que pasar, obviamente para el nivel básico, para tener un Ujú, nivel básico, incluido la ética, que es ujú. uno de los más importantes. Entonces creo que son personas capacitadas. Lo que te digo, adicional, hay una persona que revisa lo que otros Como han un hecho antes de supervisor de tramitar. los preparadores que están haciendo las declaraciones de manera Realmente voluntaria. se llaman site coordinator, que Ujú. son las personas que, digamos, firman como la declaración, la transmisión Ah, sí, porque ya electrónica. entramos en el juego de lo que es el preparador firmante, el preparador no firmante. Correcto. Correcto, Y por el tema correcto, del ERO, para poder ser el ERO para la transmisión electrónica, ¿cierto? correcto, Ok, correcto. ya, got it. Entonces, estos lugares también, pues obviamente, lo que tú dices, atienden a personas de mayores de 65 años que, por ejemplo, no tienen ingresos, son pensionados, pero para Militares tener, retirados. sí. Ujú, ujú. Por ejemplo, para tener su seguro médico necesitan presentar una declaración, pero no tienen ingresos. Entonces, como O los que cumplen ingresos con... solamente son por seguro social, pero Correcto, por el monto de correcto, los ingresos y que no tienen un ingreso adicional no es tributable. Ujú, correcto. ujú. Entonces, uno entiende que esos casos, pues pagarle a un preparador para ese tipo de declaración, pues sí se dificulta, entonces ellos pues lo facilitan. También, ahorita que hablabas con la barrera del idioma, está diseñado, o la idea también es, una de las excepciones más bien que pueden aplicar es a la de el idioma. Si no hablas el idioma, pues también, como es al ser una limitante de presentar impuestos, ellos te pueden ayudar a resolverlo. Entonces, esa es otra opción. Y la otra opción, la última ya para, para despedirme, es que siempre el hacerlo uno mismo en papel.
cierto. Claro, mucho más Sí, pero, difícil la pero ciencia, pero fíjate, ya ajá. va, ahí es más complicada la cosa porque ahí sabemos que nos tenemos que ir a las tablas, buscar las tablas. No, no, para hacer una declaración en papel, uno solo, hay que, eso Pero, es otro, pero, claro que es una opción, definitivamente exacto. que es una opción. Lo que pasa es que es la opción más compleja. Porque fíjate, una persona que no tenga el conocimiento de cuáles son las tablas que tiene que buscar, cómo las tiene que utilizar, cuáles son los tramos que va a utilizar, cuál es el estado, cómo se hace la selección del estado, cuál es la deducción de... Y si estamos en un estado como el mío, ojo, que tenemos declaración estatal, ups, Es el peor, panorama sí. se complica muchísimo más. Es una Sí, opción, pero es la más sí, complicada. exacto. Es una Exacto, opción y está dentro de la normativa. Usted exacto, puede sí, es hacerlo verdad, es verdad, a es lápiz verdad. si quiere. La puede hacer a lápiz en el formulario que le corresponde y si usted sabe, pues lo puede hacer ahí. Exacto, Pero pues siempre es la sugerencia, contrate o asesórese de un profesional en el campo para que no tenga dolores de cabeza cuando le lleguen las carticas. correcto, correcto. Yo creo, Mayra está que se habla, pero yo creo que la pregunta está mal formulada eh, y está, o más bien lo interpretó al revés, porque no tiene impuestos hasta cierto tope que ya Mayra nos va a contar, pero creo que la pregunta es más bien como un poco al revés, de si están o no grabadas con impuesto. La ley anterior realmente grababa el 100% de los ingresos por propinas. Lo que pasa es que en la práctica muchas personas no reportaban esos ingresos. Esa es la realidad de vida. Esa es la estricta realidad. ¿Qué pasa ahora? Por el contrario de ser un detrimento de la ley, es un beneficio de la ley, porque te está diciendo ahora que a partir de $25,000, si no recuerdo mal, es que se va a empezar a reportar, o sea, se va a imputar el impuesto, va a ser la base gravable, lo que nosotros llamamos el monto para efectos de cálculo de impuestos a partir de $25,000. Es que se van a reportar los impuestos de esos ingresos por propina. Entonces, sí, es verdad lo que dice Diana, la pregunta está formulada al revés. Anteriormente, la realidad es que eso se tenía que tributar completamente, al 100%. Ahora no. Ahora, a partir de los $25,000, lo que tú hagas en propinas por arriba de ese monto va a ser a lo que se le va a calcular impuesto a pagar. Eso, ay, perdóname, quería agregarle algo chiquitico respecto a eso y en cuanto a los beneficios, porque como bien lo dijo Mayra, eh, cuando era en cash, pues la gente no lo reportaba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando iban a solicitar un crédito de vivienda o a, no sé, hacer algún otro trámite, les preguntaban, bueno, ¿cuánto se ganó? No, yo me gano, yo soy mesero o trabajo en un restaurante, recibo propinas, que son los tips de parqueadero, en fin, recibo, no sé, 10.000 mensual. Ah, bueno, sí, permítame los extractos, permítame sus impuestos y solamente he reportado 5.000. Ay, ¿dónde está la diferencia? Ah, no, es que eso en cash yo no lo reporté. Entonces, ahora pueden entrar, reportar, pues siempre debieron reportarlo, ¿no? Partamos de ahí. Pero pues no se hacía porque no se contaba y muchas veces ni siquiera se sabía cuánto era, porque no se tenía control de eso.
Ahora, si uno tiene el control, lo reporta, pues está reportando sus ingresos reales que le van a beneficiar más adelante en solicitar un crédito, no sé, muchas otras cosas que te pueden servir el tema de la presentación de impuestos e ingresos. Entonces, también es un Diana, beneficio. y perdón por interrumpirte, pero me voy a diluir un poquito, como a mí me gusta diluirme, e irme un poquito más adelante. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de dos cosas. La primera cosa, grado de conciencia, ¿sí? Y la segunda cosa, qué realmente es un beneficio y qué no es un beneficio. Si yo tengo el grado de conciencia donde yo entiendo el juego del dinero, yo sé que hacer una declaración de impuestos con todos mis ingresos, indistintamente de los montos que yo tenga que pagar al IRS, es porque yo me estoy proyectando a futuro. Porque es lo que dice Diana. Muchas personas pierden la oportunidad de comprar una casa, de comprar un vehículo a una tasa de interés más reducida, porque no es igual que tú compres un vehículo en el 26% de interés, que créanme que existe, y lo puedo demostrar, a una tasa del 2.5, 1.5, e incluso conozco personas que compran vehículos a 0% tasa de interés. El sistema americano está diseñado para planificación. Si yo tengo el nivel de conciencia de que yo voy a planificar mi vida en el futuro, posiblemente esa va a ser la decisión que yo voy a tomar. Pero si yo no tengo el grado de conciencia y para mí ganar es no pagarle $500 al IRS, pero voy a gastarme $8.500 al año en intereses, bueno, mira, ¿quién te puede hacer cambiar de forma de pensar? Pero lo que pasa es que una cosa se va linkeando con la otra, ¿sí? Y hay personas que tienen acceso a una parte de la información, pero no tienen acceso a la información completa. Y realmente esos $500 que tenían que pagar no son nada comparados con los $8.500 anuales de interés. Entonces, como De dicen acuerdo. por ahí, lo voy a decir muy criollo, lo que no se te va en lágrimas se te va en suspiros. De acuerdo, ¿Sí o qué? ¿Mm? de acuerdo. Definitivamente que sí. Y lo hablamos con Francisco escúchame, el podcast que tocamos, el Beautiful Bill. Sí, ahora para ese tipo de las personas mayores a 65 o 68. Cambió la ley 65, tengo entendido yo, ¿no? Sí, lo Sí, que sí, pasa es que a lo mejor el señor tiene 68 años. Puede ser. puede ser. Puede ser, ok. ¿Qué va a pasar con esas personas? Anteriormente, ellos siempre han tenido una deducción estándar más alta. Una cosa mínima, pero sí ha sido un poquito más alta que la deducción estándar regular, producto de que, bueno, son personas de la tercera edad, de que a lo mejor los niveles de ingresos que ellos tienen les cuesta mucho generarlo, y siempre se ha tenido esa consideración, la ley siempre ha considerado a esas personas. ¿Qué pasa con la nueva ley? Que la buena noticia es que esas personas, adicional a lo que ya estaba establecido en la otra ley, ahora van a tener una deducción adicional de $6.000. La buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia?
que va a estar vigente solamente hasta el 2028. En el 2028, cuando exista otro cambio, un ajuste a la ley, pues veremos si esa deducción adicional se la siguen manteniendo o no se la siguen manteniendo. Pero definitivamente que esa es una de las buenas noticias de la ley. Sí. Contacta ya a tu preparador de impuestos para que pueda ayudarte a generar, digamos que una estructura, no diría que una estructura fiscal, pero sí un plan fiscal para que puedas ayudarte, o sea, que esa persona te ayude a hacer una buena planificación fiscal. Si es necesario hacer una programación de pagos estimados que no habías hecho, es el momento, todavía hay tiempo como para hacerlo, pero el momento es ahora, porque ya el momento en el 1 de enero ya no podemos hacer absolutamente nada. Hay que hacer una buena planificación fiscal, hay que ver cómo te podemos ayudar y como siempre, bueno, planificación, planificación y organización por sobre todas las cosas. Y en ese escenario, bueno, si de repente tú eres una persona que hace los impuestos por ti misma, bueno, yo te recomiendo que busques ayuda para que más o menos vayas entendiendo cómo viene la nueva ley, cómo va a ser el procedimiento. Literalmente quedamos en lo mismo. Tienes que buscar un profesional de impuestos que te pueda ayudar a hacer esa planificación fiscal. Y aquí voy a hacer sindéresis las personas, las familias mixtas, donde se les eliminó el crédito, el Child Tax Credit y el Additional Child Tax Credit. Esas personas van a salir muy impactadas en las declaraciones de impuestos. Y te garantizo que ellas están, digamos que, programadas para que la declaración va a venir como venía en años anteriores. Y ese escenario va a desaparecer por completo. Entonces, posiblemente esas personas, gracias a los créditos que tenían, posiblemente lo que le tenían que pagar a la IRS era o muy poco o cabe la posibilidad de que fueran reembolsadas. En la actualidad, esas personas, a menos que tengan una retención en su W2 a nivel federal y estatal muy alta, difícilmente van a ser reembolsadas. Y para las personas que no son empleados, sino son empleados por cuenta propia, a menos que hayan hecho digamos que la aplicación de los pagos estimados, esas personas tampoco van a ser reembolsadas. Por el contrario. Entonces, yo diría que es un tema de comunicación con tu preparador, planificación y organización. Yo creo que Dianita ahí tiene más información que yo realmente. No, 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 la misma, principalmente que busquen un preparador que les ayude a identificar los cambios. En efecto, sí se van a tener, mm, pues a la final, como todas las reformas fiscales, lo que se busca es recaudar más impuesto. Entonces, pues, evidentemente vamos a tener que pagar más impuesto. Em, entonces, pues hay que prepararse, sobre todo los que también no lo preguntaron en el día de hoy,
pero también los que tenían temas de créditos sobre o que tenían planeado el tema de los paneles solares, los carros eléctricos y demás, también que lo tengan muy en cuenta que ya no aplican esos créditos, eso también les va a afectar porque pues muchos hicieron planeación fiscal sobre eso y pues ya eso no va a funcionar No va. más. No, Diana, y lo que me habías comentado, que tú querías compartir hoy la información de... Sí, ya me acordé. Ujú, ok, El sí, porque otro, esa información está súper interesante, Diana. sí, ese no nos lo preguntaron en pero a mí sí No, me preguntaron. Un cliente me preguntó, sobre todo porque está esperando su bebé y ya casi van a ser. Entonces me dijo, mm, ay, mira, ¿cómo es eso de la cuenta Trump? Entonces, ese también es muy importante para las que van a ser o van a tener sus hijos en este 2025 hasta el 2028, van a tener la posibilidad de aplicar a esta cuenta de ahorro, es una cuenta de ahorro lo que venimos a llamar como con un interés compuesto, con un fin específico para sus hijos, y aparte de solamente abrirla, el gobierno te va a dar $1.000 mm, por el hecho de abrirla. Obviamente tiene unas limitaciones, pero esta tiene, a diferencia de los otros créditos, sí tiene algo, digámoslo, adicional y especial, y es que los padres no tienen, da igual si tienen o no estatus ujú. legal, si tienen o no social, digamos que este beneficio lo pueden tener los niños, Mira, solamente ellos deben tener su social y ser ciudadanos, obviamente. lo que pasa es que, mira el trasfondo de todo. Esto tiene un trasfondo interesante. Y el trasfondo interesante desde la perspectiva como yo lo analizo es los créditos por niño o niña calificada, el crédito adicional por niño o niño calificado. Realmente es un crédito que los contribuyentes están recibiendo, amén, de que sus hijos son ciudadanos. Pero ¿qué pasaba realmente con el dinero de esos créditos? Incógnita. ¿Qué dijo la nueva ley? No te voy a dar el crédito completo, pero te voy a dar la garantía de que el dinero que le corresponde como beneficio a un ciudadano americano nacido en el 2025 al 2028, esos niños van a tener en teoría una cuenta de ahorros, como lo dice Diana, que se va a convertir, estoy casi que segura, en un fondo de fideicomiso para cuando esos niños lleguen a la edad adulta puedan por lo menos mitigar gastos de educación. Es decir, que la ley te está obligando a hacer por tus hijos lo que en su momento algunos no han hecho. Porque, como digo una cosa, digo la otra. Conozco personas, tengo clientes que hacen eso. Todo el reembolso que le dan por los créditos de sus niños, esos reembolsos, esas personas directamente un fondo de fideicomiso año tras año para, y aparte de eso le ponen más dinero, sus propios padres le incorporan más dinero a esas cuentas para que el niño tenga la garantía de que va a poder pagar su educación. Vuelvo a Correcto. caer en lo mismo. El sistema americano está diseñado para la planificación. Claro, y este tipo de cuenta ya existía, solo que pues, Ujú, obviamente no se llamaba así, ujú. pero siempre ha existido, o bueno, desde hace muchos años yo recuerdo que se viene mencionando de ese ahorro programado para que cuando cumplan 18 años puedan pagar en principio era su universidad. Ujú. Esta nueva cuenta, primero tiene un límite de aportes, el gobierno da una porción. Tercero, tiene un interés superior a la que tienen las otras cuentas, Sí. significa que va a rendir más en el Ujú. tiempo y amplió las opciones para retirarlo. No solamente es educación, sino puede ser vivienda, educación y había otro que no lo recuerdo, pero son tres principales. No, Eh, no, no, no manejo la información hasta allí, Diana, qué Sí, pena. sí, sí. No la manejo. Es que no recuerdo cuál es el otro, pero son tres principales causas por las que tú puedes retirarlo, pero en principio es un De ahorro. repente salud.
No, emprendimiento, Emprendimiento. Ok. emprendimiento. Ok, Sí. emprendimiento. O Vivienda, un negocio. estudios o emprendimiento. Ok. Exacto. O sea, entonces tú tienes que demostrar que lo vas a retirar para eso, no Ujú. te van a multar, no vas a tener que pagar pues Impuestos sobre penalidad esos ni impuestos. montos ni nada por el estilo. Exacto. Exacto. Si lo sacas para otras cosas, pues sí, ya. Pues sí, definitivamente Ya. vas a tener una tributación, Exacto. tal cual como pasa con las RUT y con las IRA, que Exacto. ya sabemos, exacto, claro. Exacto. Entonces, esta tiene como esa particularidad que si nos fijamos lo que tú dices, lo que está pensado es en el futuro de estos niños, Ujú. para que cuando salgan, pues sepan qué hacer. Si no quieren estudiar, pues emprendan sus propios Oye, no, negocios. y que van a tener una base de capital para arrancar. Es la ¿Cuántos idea. quisiéramos haber tenido a los 18 años un monto base como para nosotros diseñar lo que queríamos ser? Y si nos ponemos a conversar, vamos a caer en el propósito de vida. Sí, 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 Pero sí. es la verdad. ¿Cuántos Sí, hubiésemos querido tener ese beneficio? Estos niños de están acuerdo. bendecidos por ese beneficio. Exacto, entonces es muy interesante, vale la pena que los que van a tener sus hijos próximamente se informen más, vayan a la banca, que les Ujú. cuenten qué beneficios tienen, que empiecen a revisar cómo lo pueden Los hacer, los que ya requisitos que tuvieron van sus a hijos, necesitar para poder los hacer la aplicación, a requisitos. través de dónde se Eso. va a hacer. Ujú. Exacto, y que se vayan informando para que a final de este año pues ya tengan un plan dentro de lo que nos preguntaban al final, un plan de vida. Exacto. Muchas gracias a ustedes también por el tiempo y por las preguntas que nos hicieron. Muchas gracias. Bonita tarde. Muchas gracias a todas esas hermosas personas que se comunicaron con nosotros, que nos dejaron esas preguntas tan maravillosas, porque lo importante de esas preguntas es que sé que no estamos contestándole a una persona, le estamos contestando a muchas personas que tal vez tienen la misma inquietud y no sabían los canales cómo hacer las preguntas y estoy segura de que estamos beneficiando a una población importante. Enrique Neri, un placer enorme como todos los martes de estar aquí contigo. Diana. Como siempre, un placer enorme estar aquí contigo. A todas esas maravillosas personas que nos vieron el día de hoy, muchísimas gracias. Feliz tarde. Nos vemos el próximo martes, 5:30 horario del este. Un beso grande para todos. Los quiero. Bye. Bye.